Bienvenidos a este nuevo vídeo de hoy en el que vamos a ver qué son los delegados en C#, ¿vale? O delegates. Veremos y haremos un par de ejemplos, incluyendo un ejemplo también con generics, que si no recordáis lo que son generics, pues dejar un enlace aquí arriba, ahora o luego, no sé. Y luego veremos tres tipos de delegados que vienen ya por defecto con .NET, que son action, func y predicate. Mientras tanto, veremos también qué es un método anónimo. Por supuesto, antes de continuar con el vídeo, no olvides darle un buen like, ¿vale? Y suscribirte si no lo estás. Por supuesto, una vez acabado el vídeo, por favor, compártelo y deja un buen comentario ahí para el SEO de YouTube. Podemos definir un delegado utilizando la palabra clave, delegate, y posteriormente continuar con la declaración del método. Lo más sencillo es que veamos un ejemplo como tenemos aquí. Lo primero que debemos escribir es el modificador de acceso, el cual en nuestro caso será public, después la palabra clave delegate, continuando con void, ¿vale? Que es el tipo de retorno. En nuestro ejemplo es void, pero puede ser un string o un entero, cualquier tipo, ¿vale? También puede ser un tipo creado por nosotros o, por ejemplo, puede ser un generic, ¿vale? Puede ser t. Y, por supuesto, el nombre que le vamos a dar al método, que es el nombre que en este caso va a ser imprimir, y luego los parámetros de entrada, que podemos escribir, pues bueno, tantos como queramos. Lo mejor será que veamos esto con un ejemplo, ya que, bueno, así es un poco lioso. Bueno, pues estamos en el código y hemos creado una clase, he creado una librería que se llama delegates. A partir de ahora, cuando haga vídeos y los ponga en GitHub, pues irán así, ¿vale? Irá por librerías. Vamos a ello. Vale. Como hemos dicho, debemos de crear un delegado incluyendo el nombre public y ahora delegate, y el tipo de retorno, en nuestro caso es void, imprimir, y le pasamos por parámetro un string y el valor. Como no le tenemos que poner un cuerpo, ¿vale? No es un método como tal, es la cabecera del método. Por lo tanto, no hacemos nada más. Ahora, este delegado tampoco tiene por qué estar dentro de una clase. Puede estar dentro de una clase o no, ¿vale? Esto no es obligatorio. Lo que sí que tenemos es que crear un método en nuestra clase que comparta los mismos tipos de retorno, en este caso void, y los mismos parámetros de entrada, en este caso un string, que nuestro delegado, ¿vale? Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Hacemos un public void imprimir pantalla y pasamos un string y el valor. No tienen por qué coincidir los nombres tampoco, ¿vale? Puede ser una o b simplemente. Y aquí ponemos un console.writeLine y el valor, ¿vale? Sin más. Vale, y ahora, ¿cómo lo instanciamos o cómo llamamos al delegado como tal? Bien, lo que vamos a hacer es crear otro método, public void ejemplo delegado, y aquí dentro vamos a instanciar el delegado, que en nuestro caso es imprimir, imprimir del, ¿vale? Delegado, es igual a new imprimir, y entre paréntesis le pasamos la función imprimir pantalla que acabamos de crear. Imprimir pantalla. Vale. Como vemos, le hemos pasado imprimir pantalla como parámetro. Pero, obviamente, esto no hace nada ahora mismo, ¿vale? Tenemos que invocarlo. Entonces, para ello hacemos imprimir del y ponemos aquí el delegado. Y le ponemos un texto. Texto a imprimir. He creado un test, bueno, no he creado ningún test porque no tenía nada hecho, pero lo creo ahora en el momento. Esto se llamaba ejemplo delegates. Y aquí llamamos ejemplo delegates y del 1. Esto se llamaba ejemplo delegado. ¿Vale? Y si ejecutamos esto de aquí, momento. Y si ejecutamos este test, veremos cómo se ejecuta. Vale,
He ejecutado el test y obviamente no he puesto ningún assert, ¿vale? Como vimos en los vídeos de los tests, que dejo un enlace por aquí arriba. Pero lo que sí que podemos ver es, como vemos aquí, pone abrir salida adicional del resultado. Entonces, si le das ahí, te pone la salida por pantalla, ¿vale? Como vemos aquí, el texto a imprimir. Como hemos mencionado, los delegados se componen en la palabra clave, o sea, en el modificador de acceso, la palabra clave delegate, el tipo de retorno, el nombre y los parámetros de entrada. El ejemplo que acabamos de ver es muy sencillito y lo que vamos a hacer ahora es complicarlo un poco más. Pero cuando continuemos volveremos a este, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente añadir generics. Por ejemplo, lo que vamos a hacer en este caso es, le cambiamos, no cambiamos void, sino que cambiamos el valor de entrada y ponemos una t, ¿vale? Y le pasamos t como parámetro de entrada. Cuando le pasamos t como parámetro de entrada, por supuesto, cuando lo declaramos debemos indicarle el tipo que vamos a introducir. En este caso va a ser string y en este caso va a ser string también. Pero, ¿qué pasa? Que también podemos querer, pues, ponerle un entero, ¿vale? Como vemos aquí, bueno, voy a hacerlo aparte. Y esto hacemos un entero, imprimir delegado entero. Vale, pero obviamente cuando le pongamos el entero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nuestra clase nuestro método, imprimir pantalla acepta un string. Debemos de crear otro que meta un entero. Y ponerle aquí. El valor es sub b y le pasamos por parámetro. Y cuando lo invocamos, imprimir de entero, le pasamos un 5, por ejemplo. Ahora, cuando vayamos al test, podemos correrlo. Y una vez lo hemos corrido, vemos que el valor es 5. Nos imprime ambos delegados, ¿vale? Utilizando generics. Como he mencionado durante la introducción, hay varios tipos de delegados ya por defecto en .NET. El primero de los que vamos a ver es Action. Y Action es un delegado que apunta a un método, por supuesto, el cual devuelve void, ¿vale? Action siempre devuelve void. Pero puede contener de 0 a 16 parámetros. Y los tipos de estos parámetros están definidos por generics, como hemos visto aquí. Por ejemplo, tenemos un método que es un ejemplo action y simplemente definimos un action. Le pasamos un string como parámetro, action ejemplo, y esto le asignamos el valor de nuestro método, el cual era imprimir pantalla. Vas a decir tú que para qué son útiles estos delegados, ¿vale? Esto, porque el ejemplo que hemos visto pues no tiene mucho. Pero, por ejemplo, esto quiere decir que podemos pasar una función por parámetro a otra clase. Imaginémonos que este método está en una clase alternativa, ¿vale? Pues lo que podemos hacer es mandar como parámetro un action string. ¿Esto qué quiere decir? Action. ¿Esto qué quiere decir? Que desde esta otra clase... Esto quiere decir que desde esta otra clase podemos llamar a esta otra clase pasándole el action, el cual será una función o un método de nuestra clase previa y funcionará, ¿vale? Aquí simplemente pues llamamos al action. Si ejecutamos el action como hemos visto antes, en este caso pues imprimir, ¿vale? Action y le pasamos un string. Imprimir action, ¿vale? Esto nos imprimirá action por pantalla. Visto así, son ejemplos muy pequeñitos y parecen que no sean muy poderosos, ¿vale? Pero esto definitivamente es muy poderoso, ¿vale? Cuando lo utilizamos, al final es como todo. Una vez combinas todas las técnicas, sale algo muy gordo, ¿vale? Pero hay que ir poco a poco. Bueno, voy a borrar esto. Cuando trabajamos con delegados, tenemos la opción de trabajar con métodos anónimos. Podemos asignar estos delegados a un método y hacerlo on the fly, por así decirlo. Como hemos visto en este ejemplo, imprimir pantalla es exactamente lo mismo que action string, porque imprimir pantalla devuelve void y recibe un parámetro, ¿vale? Pues podemos hacer lo mismísimo, por ejemplo, action string, ejemplo anónimo. ¿Y qué hacemos? Le asignamos aquí el valor del propio delegado. Delegate
abrimos paréntesis para pasarle el string con el valor, y abrimos y cerramos corchetes, por supuesto punto y coma al final, y hacemos el console.writeLine. Y aquí hacemos valor. Y esto nos imprimirá el valor, y es exactamente la misma funcionalidad que tener este método aquí arriba. Lo que quiero decir es que podemos llamar a action ejemplo anónimo y pasarle por parámetro un valor. Valor a imprimir. ¿Vale? Entonces así se hacen los métodos anónimos. Este código se puede mejorar incluso un poco más si lo convertimos en una lambda expression. Veremos en un par de vídeos qué son las lambdas expression, pero lo podemos ver ahora. Por ejemplo, anónimo lambda. Y le asignamos el valor. Aquí le ponemos la v. Y le asignamos lambda, así. Y luego el console.writeLine. Y esto falla porque esto debe ser v. Perdón, v. Y vale, y así creamos un objeto anónimo, que también es un delegate, el cual se crea en una sola línea. Y lo mismo que para el anterior, podemos mandarlo por parámetro. Lo dicho, esto una vez lo vemos todo en conjunto es muy poderoso, ¿vale? Ahora es un poco así lioso, puede ser, pero es muy poderoso. El segundo de los casos es func, ¿vale? Public void ejemplo func, el cual es muy similar al caso anterior. Como el caso anterior acepta entre 1 y 16 parámetros, la única diferencia es que el último de estos parámetros va a ser un valor de retorno. Esto quiere decir que cuando hacemos func int string, esto nos va a devolver, bueno, nos va a pedir que introduzcamos un entero y devolvemos un string. Delegado func 1. Y aquí hacemos lo mismo. Hacemos el delegado, que va a ser la v, por ejemplo, y al final le ponemos aquí pues el valor de retorno. El valor es v. ¿Vale? Y lo mismo, delegado func 1 y le pasamos por parámetros 23, por ejemplo. Y si vamos a nuestro test y vamos al ejemplo func, veremos vale, perdón, es que no estoy imprimiendo por pantalla. Console. Vale, ahora sí. Vamos a nuestro test y vemos como tiene una salida adicional y el valor es 23. Lo dicho, en este caso lo que hace es los primeros parámetros, los que sean 1 o 14, son los parámetros de entrada. El último es el parámetro de salida. Por ejemplo, podemos hacer otro que tenga 3 parámetros. Lo que quiere decir que 2 son de entrada y 1 es de salida, ¿vale? Delegado func 2. Podemos hacer, por ejemplo, que sea una multiplicación, ¿vale? Y aquí le pasamos los 2 parámetros, v y x, y hacemos el result es v por x. Y aquí, perdón, en la barrita, así. Y podemos hacer lo mismo. Aguardamos el valor. El resultado es igual a 2 y le pasamos 3 por 2, bueno, por 4, perdón. Y esto, porque falla? Vale, porque le estoy pasando la multiplicación y no los valores. Y lo imprimimos. Console.writeLine. Valores, resultado. Y vamos a nuestro ejemplo func 2. Lo ejecutamos. Y vemos como el valor es 12. El último de nuestros ejemplos es el delegado predicate. En este caso nos devolverá un verdadero o falso. Y esto va a ser siempre. Lo que tenemos que hacer es pasar tantos parámetros como queramos y posteriormente comprobar si el valor es verdadero o falso. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer predicate int, pasamos un valor solo y llamamos aquí mayor de
edad. Lo mismo, le asignamos la V y lo hacemos mayor de edad es 18, o sea, si V es mayor o igual que 18, nos devolverá true. Como sabemos, esto devuelve true. Por lo tanto, podemos hacer aquí ball is mayor de edad. Y aquí es igual a mayor edad 18. Perdón, 25, para que esté claro. Y bueno, simplemente hacemos algo muy sencillito. Console else pues no es mayor de edad. Vale, y ya vamos a nuestro ejemplo predicate. Ejemplo predicate. Y lo corremos. Y ya está. Es mayor de edad porque le hemos pasado 25. Y bueno, esto ha sido todo. Para terminar, una pequeña conclusión en los delegados. Y es que ya que hemos visto cómo instanciar y utilizar delegados, func, action y predicate sobre todo, hay que tener claro que el concepto de delegados es extremadamente útil. Sobre todo cuando nuestra aplicación crece y se hace más compleja, ya que nos ayuda a tener un código mucho más limpio y una calidad mucho mayor. Pero no solo eso. Cuando utilizamos link, que veremos más adelante lo que es, estamos utilizando continuamente func de tip, o sea, el delegado func. Y esto conviene tenerlo muy en cuenta para entender cómo funciona por detrás. Y bueno, eso ha sido todo. No olvides que el link del blog está abajo en uno de los comentarios. Por supuesto, puedes ver los ejemplos con más detalle y el código. Y dentro tendrás también el código a GitHub. Por supuesto, dejo también el enlace a Twitter. Y no olvides seguirme, ¿vale? Si os ha gustado, pues le puedes dar un buen like ahí bueno. Dejar un comentario para el SEO de YouTube. Compartirlo y suscribirte si no lo estás. Que tengas un buen día. Eso es todo y adiós.